Buenas noches, grupo de tercero. Estamos en Historia de México, como sabes, y gracias por estar aquí, por haber dejado cosas más importantes esta semana 29. Pues miren, pues de entrada celebro que el día lunes nos vamos a ver, pues para trabajar la temática de Comipems, pero también darle redondeada a estos temas y que queden más claros. Sabemos que estas cápsulas pues es el trabajo más reflexivo y que de forma asincrónica, es decir, puedes verla cuando quieras y en donde quieras. Yo celebro que hay más de 120 suscriptores, que ya pasó el número de estudiantes que somos y realmente pues me ha gustado mucho esta forma y observo en las opiniones y en los trabajos que me envían a mi correo que realmente es accesible porque tienes muchas formas de entregar los trabajos, tienes una galería, tienes trabajos para leer, tienes también elementos para analizar, para salirte de los esquemas de la historia tradicional, pero también darle importancia a lo básico, que es lo que van a preguntar en el Comipems. Eh, entonces, te recuerdo algo que en las clases te decía, que hay cosas importantes en la vida, en un día, y hay cosas urgentes en un proyecto que tengas con una persona, un proyecto de tu vida, un proyecto escolar, un proyecto en tu profesión, y ahorita tu proyecto es pasar el examen de Comipems. Eso es lo importante, que tengas ya un cupo en la universidad. Eso es lo importante. Lo urgente es que saques tu secundaria bien. Y de forma honrosa vamos a luchar que tengas un papel importante en ese examen. Así que vamos a trabajar lo de Comipems y vamos a redondear estos temas de Historia de México. Nos vamos a ver cada 15 días los lunes a las 12:40. Yo les pasé en el correo, en el WhatsApp de tareas, ese, ese aviso. Bueno, pues de entrada, la temática de la semana fue la cultura en México en el siglo XIX. Vaya qué vastedad, qué amplitud de, de temas se pueden abordar aquí. El siglo XIX es sumamente importante, muy importante, porque viene a ser un periodo donde pues apenas de intentos de entender que una república no es tan fácil implementarla y que hay inercias, o sea, formas de vivir la política, de, de las fiestas que existen en la época colonial, todos los aniversarios. Es una sociedad que celebra, es una sociedad festiva, es una sociedad de gremios, es una sociedad que no contempla la idea de individuo. Ese es un concepto más de la modernidad. Y entonces los proyectos personales en esta época de la Nueva España pues no son tan claros. Lo que existe son gremios, grupos, asociaciones y es un pensamiento más comunal. Bueno, en el siglo XIX pues existen muchos perfiles para observar la cultura y quiero entrar con un libro que tengo acerca de los delitos que se dan a principios del siglo XIX. Fundamentalmente quiero destacar los oficios, a qué se dedicaban las personas, que es parte de la cultura material, a qué se dedicaban y los delitos por los cuales están en problemas. Y esto nos da una entrada, una pista, una gran sospecha de insertar dudas, de interrogar. Cualquier pista que se tenga nos da una amplitud de miras. Pues vamos a empezar, es interesante. Vamos a ver algunos oficios que se dan aproximadamente en 1811. Seguramente estos, hasta
primera mitad del siglo XX continuaron. Porque no creas que los siglos empiezan en el año 1, ¿no? Eso es un mito. Bueno, tenemos, por ejemplo, checa, hay sentencias, vámonos por las sentencias. Dice, hubo confinamientos a prisión, puestos en libertad pagando costas o fianzas. Hay servicios en la Marina. Estamos hablando de las sentencias, de los castigos. Otro, enviados a presidios ultramarinos, enviados a presidio nacional. Reaprendidos, continúan anterior condena. Azotes. Esto es interesante. Hay uno que dice no se sabe. Puestos en libertad pagando costos. Puestos en libertad teniendo en cuenta que hay prisión sufrida durante el proceso. Esto es en 1802. Luego vamos a ver algunos oficios y algunas sentencias. Por ejemplo, a un carbonero se le dieron 15 días obras públicas en la capital a trabajar. Mineros puestos en libertad con 1 año y medio de prisión anteriormente. Arañeros, aquí sí no sé qué onda con arañeros. Sombrereros puestos en libertad con prisión de más de 1 año anteriormente y aprender oficio de sombrerería, es decir, en los presidios te enseñaban un oficio. Otros oficios, jugadores, 4 años de prisión en las fortificaciones de La Habana, qué interesante. Carpinteros, 6 meses de obras públicas en la capital. Tejedores, 6 meses de obras públicas a trabajar. Zapatero, puestos en libertad, compurgado. Gallinera, puesta en libertad. Sastre, 6 años, fortificaciones en La Habana. Oficial de platero, 8 meses de destierro. Operario de tierras, se le perdona la falta. Gamusero, puesto en libertad, compugnado con 1 año y medio de cárcel. Sigo. Mozo de mandados, 20 días de obras públicas. Limador, puesto en libertad. Manijero, de manijas, puesto en libertad. Aprendiz de oficina de la talla, destinado al servicio de las armas. Zapatero, 2 años de presidio en las fortificaciones de Perote. Operario, puesto en libertad. Bizcochero y cargador, 2 años, trabajos en el Camino Nuevo de Veracruz. Herreros, 1 año de trabajo en Veracruz. Esto es en el año entre 1804 y 1806. Herreros, te voy a decir los oficios. Herreros, operario de fundición, pepenador en el molino de Belén, operario de la oficina de talleres, operario en la oficina de tierras, oficial de sastre, peón albañil, carbonero, aprendiz de sastre, aprendiz de zapatero, carbonero, oficial de cantero, operario arañero, operario hilero, rosariero, zapatero, rosariero, carpintero, carrocero, herrero, pisador de tierras, lavador de tierras, herrero, recamarera, sonador de fuelles, afinación cobre, fundidor de cobre, hornero de cobre, sonador de los fuelles, administrador tiendas de pulpería, aprendiz zapatero, aprendiz sastre, botonera, panadero, cochero, herrero, latonero, tratante en el baratillo, tejedor, maestro fundidor, tejedor de paños de rebozo, albañil, zapatero, cochero, lacayo. Hay uno que dice zurrador, quién sabe qué sea eso.
eh, velero, carrocero, fundidor, carpintero, cochero, trajinero, sirviente, tejedor, albañil, aprendiz de tejedor, tirador de oro, cigarrero, armero, jugador, sirviente, cargador, sastre, pintor, pepenador, tocinero, tornero, tirador de oro, tejedor, sombrerero, sirviente, zapatero, herrero, latonero, almacenero, armero, botonera, carbonero, cargador, carpintero, hojalatero, hortelano, purero, hornero, corredor de caballos, zapatero, tocinero, peón de albañil, lacayo, curtidor, tendero, sastre, cochero, sirvienta, pintor, sombrerero, sin ocupación, sería el nini, ¿no? De ahora, pambacero, carbonero, albañil, jicarero, panadero, carrocero, cargador, gallinero, maestro carrocero. Qué interesante, platero, carpintero, correo del rey, costurera, tocinero, arrieros. Hay muchos arrieros. Todo el siglo XIX es una sociedad de arrieros. Tejedor, platero, pintor, sargento, sin ocupación, granadero, administrador de panadería, tejedor de paños, lavandera, bordadera, y bueno, para esto es en 1809. Y las sentencias: 5 años en la fortaleza de Perote, 5 años de presidio en Veracruz, hay indultados, o sea, perdonados, 2 años de destierro de esta ciudad, es decir, los corrían de la ciudad algunos años, 1 mes de obras públicas, puestos en libertad, 2 meses de prisión. Si te das cuenta, hay mucho trabajo. No es como ahora que hay que mantener a los presos con nuestros impuestos. Les enseñaban un oficio en los centros penitenciarios y también los corrían de la ciudad una temporada, y veo que hay castigos en trabajo, todavía en el siglo XIX. Eso debería de ponerse en práctica, ¿no? 8 años de servicio en la ciudad, enviado hospital en San Andrés, otra sentencia destacable: 12 azotes por 3 días, pese a una oficina cerrada, pase a una oficina cerrada a aprender oficio. Qué interesante. 25 azotes, puesto en libertad, previos 7 años de prisión. Bueno, esto es bastante interesante porque te das cuenta de la vida cotidiana, a lo que se dedican, a la cultura material de la época. Y el siglo XIX, esto es antes de la independencia, pero no vayas a pensar que la independencia acabó con la esclavitud. Todas las constituciones de México, desde los intentos con Morelos, en los sentimientos de la nación, pues observamos que siempre está la idea de erradicar la esclavitud. La esclavitud siempre existió y existe todavía, solo que pues más tapada, menos vista, pero sigue habiendo esclavitud con salarios de hambre, ¿no? En fin, vamos a dar una repasada al siglo XIX rápidamente. Todos pensamos que
tenemos una historia fundada en héroes y villanos, ¿no? El gran villano del siglo XIX pues es Santa Anna. Hay en el siglo XIX todo un proceso de desacralización, es decir, hay unas leyes de reforma que siempre estuvieron a favor de, de una vida donde la iglesia se vaya perdiendo influencias y básicamente en sus propiedades. Los, los acontecimientos más importantes de la vida, como es el matrimonio, la muerte, pues ahora el Estado es el que se va a encargar, pero sin embargo también esto es un gran fracaso, esta desacralización de los actos más importantes de la vida, porque la gente seguía asistiendo a la iglesia, porque si se casaban en un registro civil decían que su matrimonio pues no era bien visto por Dios, y eso solamente iba a causar algo infernal. O sea, todavía existía esto en la cultura, en el imaginario. Eh, es es un siglo donde, por ejemplo, en la música hay ideales románticos muy marcados, más en la primera mitad del siglo XIX. Modas europeas bastante marcadas, principalmente la francesa, en la segunda mitad del siglo XIX. El son huasteco en la planicie costera del noreste, el son del mariachi, que por supuesto tiene influencias desde la intervención francesa. Hay música de salón. La música es lo más frágil de las estructuras culturales, y en la investigación pues sobre este tema pues todos los historiadores afirman serios que es prácticamente imposible pues reconstruir cómo era la música en el mundo prehispánico. Cualquier intento de hacer música que es prehispánica, solamente porque han encontrado pues flautillas y otros elementos musicales, pues ni siquiera una aproximación, ¿eh? O sea, es puro imaginario de la actualidad. Toda danza prehispánica, etcétera, pues nunca se va a reconstruir. Es puro, todos, como les he dicho, reconstruyen un indio imaginario. En el siglo XIX prevalece en la música culta pues la ópera, fundada principalmente con las modas italianas. Eh, es es un siglo donde es muy difícil encontrar que, que la modernidad no se pudo haber instalado de la noche a la mañana de la independencia, y observamos que hasta el porfiriato podemos decir que se dieron las condiciones para generar una modernidad. ¿Qué se entiende por modernidad? Pues progreso, riqueza material, el auge del liberalismo, dejar hacer, dejar pasar, que son las condiciones para el movimiento de mercancías, la democracia, entre comillas, una economía de mercado. Y esto se empezó a dar en el porfiriato, que es donde, si vemos una historia de larga duración, pues fundamental para entender que hasta el porfiriato, que fue donde se controla la violencia, quien controle la violencia en un estado, controla el estado, controla el régimen de sobresaltos que siempre se dieron en el siglo XIX, y solo esto lo logró Porfirio Díaz. Educativamente, pues la mayoría de la gente no sabe leer. Es el gran siglo de intentos por, por la construcción de escuelas fundadas ya con métodos modernos. Tenemos que en 1877 hay 4.500 escuelas. En 1910
hay 9.500 escuelas. Esto quiere decir que en el Porfiriato, pues, se dobleteó el número de escuelas básicas. Y sin embargo, para 1910, en el inicio de la Revolución Mexicana, ¿quién sabe cuántos saben leer? Pues el 10% de la gente. El 10% de la gente, el 90% de la gente. Bueno, en la pintura destaca el paisajismo. En fin, estos brochazos del siglo XIX los vamos a seguir explicando en estas cápsulas y vamos a redondear estos temas en los lunes de cada 15 días y aquí en estas cápsulas. Te dejo en el menú de tareas lo que desees hacer y ponte atento a las observaciones que les estoy haciendo en los comentarios cuando me entregas tareas. Si hay que repetir algo, hay que corregir. Bueno, pues yo me despido. Pues te recuerdo otra vez sobre lo importante y lo urgente. El enemigo de lo importante es lo urgente. Lo más importante es lo que debemos defender. Es lo que debemos defender. Pues me despido y nos vemos el lunes.